Santiago Gastalladuy, abogado de Ollantumala y de Naín también, ¿no? De los dos, ¿o no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días. Ustedes están a la expectativa, me imagino, como todos, ¿no? De lo que va a ocurrir el día de hoy. Como todo el país, no estamos a la expectativa, pero era previsible, ¿no? Después de 5 años de investigación, lo previsible es que el fiscal presente la acusación, no nos llama la atención, ¿no? Y además que no hay nada nuevo, por si acaso, o sea, lo que se dijo hace 3 años se viene repitiendo, ¿no? Ahora, lo que se supone que está, y lo resume el Héroe Exitosa el día de hoy, en la acusación es, en primer lugar, el aporte de $3 millones de Odebrecht para la campaña del 2011. Ollanta y Naín siguen negando que ese aporte desde ocurrió, o ya pasaron a la fase sí recibimos pero no era delito. No, desde el porque principio. eso es, digamos, el procedimiento normal que se está diciendo. Eso, por si acaso le aviso que ese es el protocolo. Que lo dirán otros, ¿no? Nosotros desde el principio siempre hemos negado. Es más, hay testimonios contradictorios, no hay pruebas contundentes, no hay una ruta del dinero, por ejemplo, como se ha probado en el caso de la corrupción del expresidente García o en el caso de la corrupción del expresidente Toledo. Acá no hay nada de eso. Acá simplemente hay dichos que ni siquiera concuerdan, ¿no? Porque tenemos lo que dice la plana directiva con lo que finalmente dice los que manejaban Caja 2, ¿no? Entonces vemos que existen contradicciones y eso lo vamos a hacer valer en su momento. Pero quizás cifras más, oral. cifras menos, que efectivamente en declaraciones parece que no cuadran, pero digamos, lo que dice Odebrecht, Marcelo, lo que dice Barata, y lo que luego seguramente va a salir como registro, ¿no? En la cuestión de los códigos, en el manejo de la Caja 2. Justamente te decía, o sea, insistía en eso, Manuel. O sea, la plana directiva dice una cosa, ¿no? Los que manejaban Caja 2 dicen otra cosa. Por ejemplo, cuando le preguntan por el proyecto OH, ellos dicen, por ejemplo, que el proyecto OH era un proyecto de un medio de comunicación de Brasil. Cuando le preguntan si ese dinero iba para el expresidente Ollantumala, Miglacio, por ejemplo, dice que no, Silva lo mismo. Entonces, vemos que hay contradicciones. Entonces, yo creo que sobre suposiciones tú no puedes armar un caso. Pero entendemos pues que también el Ministerio Público se siente presionado después de 5 años, después de haber gastado tanto dinero, tiene que presentarle algo a la sociedad peruana. Es decir, no se pueden quedar con la mano vacía, pero yo creo que finalmente va a ser la justicia la que no va a dar la razón. El fiscal ha dicho que este es uno de los casos más sólidos, o sea, con lo de Susana Villarán, y este caso es un caso sólido, porque no solamente ha señalado el asunto del aporte, sino de cómo desde la percepción y desde la interpretación del Ministerio Público ocurrió el lavado de activos, con estos asuntos de contratos ficticios, con declaraciones de gente que ha hecho, sí, por ejemplo, Martín Belaúnde, ¿no? Esos contratos con mi empresa han sido ficticios. Hay otro testimonio hablando de contratos ficticios también para hacer depósitos en cuenta de Nadine Heredia, ¿no? Bueno, el fiscal entiendo que se ha visto obligado a decir que tiene un caso sólido, ¿no? Porque uno le podría preguntar, oye, después de 5 años, lo mínimo es que tengas un caso sólido. O sea, entendemos también, digamos, la situación en la que se encuentra el Ministerio Público. Ahora, esos contratos que tú te refieres no se refieren, digamos, a la segunda línea de investigación que es Brasil. Esos contratos, por ejemplo, se refieren a lo que es Venezuela. Y en Venezuela, de verdad que tenemos una serie de personajes que a la larga son nuestros enemigos y que el Ministerio Público los ha llevado para que aclaren. Entonces, si llevan, digamos... ¿Quiénes son sus enemigos? Hay varios, ¿no? Hay varios. Ahí está una señora Llanos y su hermano. Está un excongresista que fue justamente expulsado del Congreso por traición a la patria. Entonces, o sea... ¿A quién se refiere? ¿A qué congresista? No recuerdo su nombre. No recuerdo creo que era de Lambayeque. Mira, debe ser tan malo que ni su nombre me acuerdo. Entonces, sobre esos personajes... Entonces el Ministerio Público está armando, digamos, su acusación. ¿Y el testimonio de Martín Belaúnde del Ocio no tiene valor? Por el caso. ¿Y el testimonio de Martín Belaúnde? Mira, Martín Belaúnde ha sido demostrado en la investigación ante el fiscal que es un personaje interesado, ¿no? Cuyo objetivo único era justamente enlodar al expresidente Ollantumala a esa señora, ¿no? Entonces ese testimonio se va a caer. Y es más, cuando se haga compulsado en el juicio oral, se va a caer. Los aportantes fantasmas, porque se ha acreditado que hay... 150 más o menos. No, una lista bastante... No todos son tal, ¿no? También aquí hay un sesgo por parte del Ministerio Público, ¿no? Porque tú sabes que cuando tú aportas, luego después de muchos años, estamos hablando de aportes del año
2006 en unos casos, otros 2011, claro, todo el mundo se asusta, ¿no? Entonces, es como en el derecho penal se llama el testigo impropio, ¿no? Entonces, uno se siente asustado, O sea, ya, amenazado. pero vamos Muchos de ellos son avanzando. empresarios y dicen, ¿sabes qué? Yo no aporté. Sí. Pero eso, de todas maneras, O sea, en un entonces, juicio oral primero, va a no ser es revelado, cierto ¿no? que Odebrecht le entregó 3 millones, no es cierto que hubo aportantes fantasma. Ya vamos, sigamos avanzando. ¿Y el desbalance patrimonial? Mira, 1.200.000 en Narito, Nicolás, 100.000 en Ollanta. Mira, Nicolás, este era un peritaje contable, ¿no? O sea, se entiende que quien maneja eso son los contadores. Pero resulta que quien realizaron este peritaje contable era justamente un economista. Entonces, o sea, son dos profesiones distintas, entiendo, ¿no? Una cosa es el tema económico, otra cosa es el tema contable. El contable tiene que ver el tema de los asientos, tiene que ver el tema de proporción, y además que hay una serie de errores. Por ejemplo, en mi caso, te cuento. Pero es un peritaje ordenado y solicitado Sí, por el Ministerio Público. pero de peritos Como del un- Ministerio como un- Público, pero no son peritos peritos es que- externos, pero el son Ministerio Público peritos es el que tiene la carga de interesados. la prueba. Mira, te Pero cuento, por ejemplo, en mi caso concreto, Espera un Manuel. ratito. ¿Cómo un perito del Ministerio Público puede ser interesado? Si partimos Porque de hay ese presión concepto, de ya los no hay fiscales. justicia. Porque hay mira, presión de los pero, señor fiscales. Españado, imagínense, un perito del Ministerio Público es un profesional independiente que No. postula. No ¿cómo es independiente porque trabaja para Pero el Ministerio escúcheme, Público. pero es independiente. Le paga el Ministerio Ya, eso Público. es antes, eso es después, perdón. Es un profesional independiente que ante una convocatoria con las características y requisitos que solicita el Ministerio Público, concursa y gana y a partir de él se pone al servicio del Ministerio Público en lo que corresponde a la carga de la prueba. ¿Cuál puede ser su interés Es con un alguien heredero? asalariado Si a ese del señor le Ministerio llaman para hacer Público. conmigo, Es va a un- hacer O sea, que va a conmigo. ser- Si le te llaman cuento a por Juan el Pedro, va a cargo. hacer lo Te mismo. cuento en mi caso Asalariados somos concreto, todos, son no. todos los del Estado. No, te cuento en mi caso concreto. No, en mi caso concreto, en el primer peritaje se estableció un desbalance de 600.000. Yo le hice ver su error y había un error de suma. Y al final dice, no, nos equivocamos. No es 600.000, es 120.000. Dos preguntas. Entonces uno se pregunta, Dos oye, ¿dónde está la finales. objetividad? Dos ¿Dónde está ese preguntas. profesionalismo que uno exigiría, no? Ya, Entonces, pero está claro que no, ustedes niegan todo y van a seguir hasta el final. pero por eso te digo, en por fin. eso está la investigación, Ya, Nicolás, por eso está el ya, juicio oral, ¿no? Ya, y sobre las agendas, es decir, Mira, las anotaciones en las agendas y la correspondencia que hay. No hay correspondencia. El Ya. famoso Marcelo. O sea, todos dicen Marcelo Odebrecht, pero ni siquiera coinciden en los montos. Además, nuevamente, Pero ¿quién las es agendas Marcelo? eran un instrumento. ¿Quién es Marcelo? No sé quién Gutiérrez- será Marcelo. Gutiérrez dice que es Marcelo no sé, Junior. no sé quién será Marcelo. No sabe. No sé Y quién será Verónica Marcelo. Mendoza Pero- escribió o no escribió en las agendas de nadie. Mira, sobre, por ejemplo, el tema, y justamente, permíteme contestarte, ahí no solo encontrar una grafía, he encontrado varias grafías. Acuérdate que esos documentos fueron justamente contaminados, que los tuvo el señor Gutiérrez por más de ¿cuánto? 6 meses, se lo llevó por todo el Ya. mundo. Entonces, ¿cómo puedes darle fe a un documento que justamente ha sido contaminado, que han sido robados y que registran, digamos, las actividades propias de una familia? Ya, Entonces, yo creo que eso es un error, ¿no? pero escribió o no escribió Verónica Mendoza. Ah, no sé, eso tendrá que decir. Pero no sabe nada usted, Pero no sabe es que yo no te puedo decir, nada. o sea, yo no te puedo decir, digamos, en concreto, cuando no existe una grafía, cuando existen varias grafías, y Pero eso no lo ha me hecho el digas propio que Ministerio 5 años Público. después- En 5 todo años caso, después, pregúntale a Le- Verónica le he Mendoza preguntado, le he si preguntado. su Una, letra. una- preguntado. una cosa bien chiquita. ¿Puede venir la acusación con prisión preventiva? ¿Con pedido de prisión preventiva? Yo espero ¿Está que eso? no. Mira, Pero podría. Como los abogados distinguimos entre lo probable y lo posible, ¿no? Probabilidad, es Sí. decir, de que suceda. Yo creo Ok. que no, ¿por qué? Porque no ha cambiado en nada. Hemos cumplido con toda la norma de conducta y qué mejor prueba que estamos acá afrontando la investigación. Como te digo, por nuestro lado no hay el menor temor, porque somos inocentes, no hemos cometido ningún delito, y si el Ministerio Público ha querido llevar una investigación que en realidad nunca le debió llevar, sino enfocarse en lo que era justamente los actos de corrupción, porque ahí sí existía, digamos, interés público. Pero esos son otros En todo capítulos caso, que ya van a venir, ¿ah? Son otros capítulos. y acuérdate, Nicolás, que al principio no quería investigarse los actos de corrupción. Si no hubiera habido una presión mediática fuerte, el Ministerio Público ni siquiera que lo había, Pero que todo lo eso, había investigado. recién empieza, Gastañado. Y No, recién empieza no, lo la de las investigación obras. del Una caso por una. Lavajato, la investigación del caso Lavajato no tiene un mes. Ya son casi 3 años que tiene y recién pero y ten paciencia, y sobre actos de ten corrupción paciencia. y sobre ese acto de corrupción creo que cuánto tendrá, no tiene ni 5 siquiera, no, ni siquiera tiene un año, ¿no? Bueno. Ok. Santiago Gastañado, Vamos a ver abogado qué de pasa. Antumala, Gracias Nadie por la Heredia, ha oportunidad. estado con nosotros, estamos a la expectativa. También viene. También viene. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.